Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al banquillo en esta entrega especial de hoy, Jueves Santo. Estamos en plena Semana Santa, en la semana mayor del cristianismo. Es una de las religiones monoteístas, el cristianismo más grande del mundo. Hay un pastoreo que ya está aproximándose a los 2.000 millones en el mundo. Nos permite hoy con nuestros invitados tener un momento de reflexión, un espacio que compartir con usted que ahora mismo nos puede estar observando en su casa porque decidió quedarse. La situación económica para miles de hogares no es tan bonancible como en otras ocasiones y hay que ahorrar, hay que saber planificar. También saludamos a los quienes están en las playas, quienes están en un lugar determinado, compartiendo ahora mismo, pero en especial a quienes se han acercado a recibir la palabra en estos días. El pastor Gerardo Irías es el presidente de la Confraternidad Evangélica de nuestro país, y el pastor Mario Vanegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa. Bueno, ¿cómo han pasado estos días? Hoy ha sido duro, pero es una dureza buena por la tensión. Mañana igual es otro día de mucha actividad. Luego viene el sábado de Gloria o Sábado Santo, y luego las actividades del domingo, y aquí no paran, ¿va? Porque esto es constante lo de ustedes. Este es apenas un ejercicio quizás con más ciudadanos visitándolos en las iglesias. ¿Cómo es la Semana Santa en estos tiempos para ustedes? Pastor, buenas noches. Buenas noches, es una bendición estar con usted. Creo que año a año ya, pues es un privilegio que usted nos invite a venir a hablar de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, especialmente Semana Santa, Semana Mayor, tiempo de bendición para muchos y tiempo de tristeza para otros. Pero déjeme decirle, ayer estuvimos repartiendo tratados y repartiendo algunas Biblias y también algunas aguas y otras cosas que estuvimos repartiendo. Estaba también junto ahí la gente de Copeco y estaba otra gente también de iglesia repartiendo tratados. Y déjeme decirle, es mucha la gente que sale de viaje y nosotros lo único que podemos hacer es orar. Pero usted me pregunta, ¿qué hacen las iglesias? Aparte de salir a las calles a repartir tratados, en algunas playas igual lo van a hacer, algunas iglesias van a estar repartiendo tratados, pero también las iglesias están abiertas. Hay muchas iglesias que están orando, clamando y pidiéndole a Dios para que Dios guarde y cuide a todos aquellos que van a diferentes partes de Honduras, y pues para que Dios guarde su familia. Por eso me gusta la campaña que sacó Copeco este año, cuida en los que en ti confían. ¿Por qué me gusta? Porque cuida en los que en ti confían quiere decir que usted no tiene que ir embriagado viajando con su familia, que usted tiene que proteger a su familia en el timón, que usted no tiene que correr mucho. Por eso ese eslogan es propicio para este momento, y nosotros como iglesia nos queda orar. Bueno, y aquí debemos decir también que debe existir una enorme responsabilidad, porque la movilización a partir de ayer, ya cuando el sector privado dejó la actividad de trabajo libre para sus empleados, incrementó. Muchos han viajado hoy jueves. Hay otros aquí en la cercanía de Tegucigalpa, donde generamos al banquillo, que acostumbran a movilizarse en el día. Y bueno, no hay mucho tráfico los jueves. Igual los viernes, ya el sábado comienza otra vez el retorno de ese éxodo que se fue a sus lugares de origen, que se fueron a las playas, que están compartiendo, y ahí es donde se tiene que tener cuidado. A mí me gusta ese mensaje que también siempre nos comparten. Con el pastor Mario lo hemos compartido previo. Ahí esa carretera ahí debe estar. Sí. Vengan despacio. Sí. Es más, hasta le puede servir de relax, apreciar los paisajes. Correcto. Honduras es un gran país. Pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Agradecido, ¿verdad?, nuevamente con usted en este programa tan visto y escuchado por muchos sectores. Y hoy pues le toca una fiesta a los cristianos, pero también una oportunidad para aquellos que no han conocido a Dios, ¿verdad? Es una semana de reflexión en la cual nosotros tenemos que entender
que el perdón de Cristo en la cruz del Calvario lo demuestra algo. Tenemos que ser perdonadores empedernidos, estar bien armados, bien fundamentados y poder perdonar en los 4 extremos. La iglesia siempre sigue trabajando, siempre está viva, siempre está abierta. Y como usted lo decía, el día de mañana quizás muchas personas están de viaje, quizás hoy también muchas personas están de viaje, pero qué bueno que también aquellas otras personas que saben reflexionar qué representa verdaderamente esta Semana Mayor, un tiempo en el cual nos acercamos con Dios. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de paz interior, pero también, vuelvo a repetir, es un tiempo de perdón, Rosendo. Después de tanto odio, después de tanto rencor, después de tanto ver familias divididas, lo que dejó el 2025, yo creo que este es el tiempo en el cual tenemos que atrevernos, llegar a tomar esa parte tan importante como lo es el perdón. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que sí se sabía lo que hacían, pero había un perdón genuino que debe de haber también en nuestro corazón. ¿Por qué le cuesta tanto al humano? Y digo porque esto no es solamente de Honduras. Aceptar los errores, sobre todo algunos sectores de la sociedad, y dar el paso hacia el perdón, hacia la reconciliación que es tan fundamental hoy, Gerardo, en un mundo convulsionado. Vivimos en guerra, se esperó que todos aquellos acontecimientos que fueron muy comunes para nuestra región en los años 80, pues fueran desapareciendo. Pues hemos logrado avanzar, digamos, a nivel de la región. Con nuestras imperfecciones ahí vamos. Pero el mundo parece que no entiende este mensaje a nivel de las grandes potencias. Pero quiero sus puntos de vista de nosotros, los hondureños. ¿Por qué nos está costando tanto, a pesar de no haber vivido esas confrontaciones que se vivieron en Nicaragua con la contrarrevolución y el sandinismo, hoy en manos de una dictadura, que pasó en El Salvador entre la derecha y el Farabundo Martí para la liberación nacional? Y ya sabemos qué pasó con los políticos de El Salvador, que Guatemala también vivió eso, con sus conflictos internos entre familias y la sociedad guatemalteca de predominio indígena. Pero Honduras se logró aislar, vivió procesos complejos, pero estuvimos muy cerca de cruzar la línea recientemente. Entonces ahora podemos caminar por una verdadera reconciliación. Importante eso, y me gustó que hiciera esa pregunta. Creo que cuando la culpa nos condena, nos cuesta perdonar. Y ese es el grave problema que hemos tenido en el ámbito político de nuestro país, que la culpa nos condena tanto. No así Jesús. Jesús mostró que la culpa que a él le echaban no lo condenaba, sino que más bien ganaba una victoria. Y hoy por hoy sale un gobierno, sabe que tiene tanta culpa que le cuesta perdonar, entonces cada gobierno viene vengándose y vengándose y vengándose porque la culpa los condena a ellos mismos. Entonces, el grave problema que tiene una nación como la nuestra es que necesitamos de verdad trabajar con más honestidad. Necesitamos que Jesucristo entre en nuestros corazones. No podemos seguirnos dañando hasta el día de hoy. Si usted ve, las últimas 2 décadas hemos venido luchando con la falta de perdón. Llega un gobierno, vamos a ver qué hacemos con este. Llega el otro, vamos a ver qué hacemos con este. Creo que es el tiempo que Jesús debe de nacer en nuestros corazones. Y de verdad necesitamos en Honduras reconciliación. No podemos seguirnos matando como lo hemos estado haciendo todo este tiempo. Ya salimos, donde usted lo dice, de un momento crucial donde estábamos a punto de perder de repente la democracia. Pero no se trata de perder la democracia. Se trata de que Dios no es izquierda ni es derecha. Dios es de un solo lado y Dios es amor. Y como decía el pastor Mario, Dios es perdón. No importa de qué partido o de qué denominación o de qué línea es usted. Lo importante es que Honduras es de todos. Y que somos hermanos y que nos tenemos que perdonar
Ya se imagina usted que nos encontremos en la playa y queramos ahogarnos allá en la playa en vez de querernos amar y darnos un abrazo y decir, hombre, gloria a Dios, estamos vivos. Cuando regresamos de vacaciones, como usted lo decía, el día sábado, aquel tráfico terrible, venimos en la carretera y nos encontramos como hermanos y queremos más bien desearle el mal al hermano. Creo que es el momento donde Jesús, de verdad, dejémoslo que entre a nuestros corazones para que exista una verdadera reconciliación entre nosotros. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y eso es lo que hacemos ahorita en Semana Santa, reconocer la muerte, pero más que la muerte, reconocer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo allá, consumado es, está hecho todo, ya fue consumado todo. Entonces en este momento es tiempo de perdón, es tiempo de amor, claro, obvio, eso no nos quita que no tengamos que pagar nuestras culpas, pero con amor. No podemos nosotros pretender hacer justicia con odio. La justicia con odio siempre va a traer problemas a las diferentes generaciones. Hoy, Pastor Irías y Pastor Vanegas, ¿qué tanto hemos logrado la hermandad? Porque sí hubo familias en el núcleo de hogar. Ni siquiera estoy hablando de distantes en espacio. Ahí mismo, que por asuntos políticos se separaron, se dividieron, casi que estuvimos en los extremos. ¿Cómo ha ido ese trabajo? Porque ustedes sí tienen esa misión del pastoreo, del acercamiento, y lo debemos reconocer, de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, para tratar de ser ustedes el vehículo de empatía, de unidad en esos círculos familiares. ¿Se ha logrado o estamos muy jóvenes, casi que recién nacidos, en ese proyecto de encontrar afinidad en la familia? Creo, Rosendo, que la familia ha ido desarrollando madurez en ciertas etapas de su vida. Creo que la fe cristiana igual ha ido desarrollando una etapa de volverse una iglesia débil a volverse una iglesia fuerte, y de ser una iglesia fuerte, religiosa, convertirse en una iglesia que se enfoca en cada aspecto de sí mismo. Antes peleábamos por religiones, igual por políticas, se dividían las familias, pero ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que cuando Cristo está en el corazón del ser humano, piensa diferente, actúa diferente y habla diferente. Porque cuando la persona le entrega su vida a Cristo y hace un pacto con Dios y le dice, Señor, aquí está mi vida, comienza Dios a hacer un cambio, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y era lo que nos enseñaba antes la religiosidad, un cambio de afuera para adentro. Y realmente Jesús vino a darnos esa cátedra, que realmente la religión no salva a nadie. Así lo dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, la religión de tal es vana. Cristo vino y murió por todo el mundo. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las divisiones surgen cuando la ausencia de Dios está en un hogar. Pero cuando la presencia de Dios está en un hogar, va a haber unidad. Cuando reconocemos la presencia de Dios en una comunidad, va a haber unidad. Cuando reconocemos aún dentro de los mismos religiosos que Cristo murió, no por un sector, sino por toda la humanidad, vamos a estar más unidos. ¿Y aquí en Honduras está haciendo eso tomado tal cual, o aún estamos con dificultades y este trabajo debe continuar? Mario. Yo creo que es algo que se continúa, Rosendo. Es un trabajo en el cual va en un proceso que estamos viendo la evolución. Es un proceso que tiene que ir en evolución, no es de la noche a la mañana. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Creo que cuando Dios comienza a tratar en la vida de un hombre, Dios empieza a generar algo diferente. Y bueno, políticos de Honduras, ustedes que son los que nos han llevado a estas dificultades, porque al final los guías, los pastores, ahí están,
Y cuando me refiero a pastores, hablo en el sentido general del cristianismo, de los sacerdotes, de los pastores evangélicos. Y miren qué buen ejemplo. De los últimos años yo he visto de la armonía, de cómo platican, cómo comparten. Porque al final ese es un gran punto de partida, el compartir, el tener el don de servicio, tener esa facilidad de acercamiento sin estar viendo un color político. Y lastimosamente traigo este tema a discusión para escuchar de ellos que han vivido en carne propia enfrentamientos y que los han querido involucrar sin la necesidad del caso. Y debemos reconocer que ha sido difícil para ustedes hablar en una familia donde se separaron por ideologías políticas. Y ahora los políticos es el buen momento para que ustedes, que ahora ya no los están buscando mucho, porque no es tiempo de andar pidiendo el voto, pero ahora es el gran compromiso de que ustedes entren en el mundo de la seriedad y convenzan con palabra, no con discursos vacíos, porque aquí es fácil hacer eso. Bueno, el Salmo 138:8, muchos lo desconocen. Dice que Él cumplirá su propósito en mí. Estoy claro que Dios va a cumplir el propósito en usted, en mí, en todos aquellos que creemos en ese Dios todopoderoso. Hablando de nuestra clase política en nuestro país, creo que lo que les ha hecho falta es Dios. Les ha hecho falta dirección de Dios a la mayoría. La mayoría solamente cuando están con el agua hasta el cuello, ahí se ocupan a Dios. Pero cuando están en bonanza, se ríen de Dios y de palabras, de labios, lo mencionan, pero su corazón está lejos de Dios. Creo que es muy importante que nuestra clase política se dé cuenta que la justicia de Dios jamás va a pasar y que siempre va a estar ahí y se va a cumplir. Y creo que muchos la olvidan. Y usted le hacía una pregunta al pastor Mario y la voy a fortalecer respecto a la familia. Las familias, yo creo que necesitan que tanto nosotros como iglesia y los gobiernos invirtamos más en ellos. Creo que las familias se han ido deteriorando porque no tenemos programas de televisión que realmente fomenten la unidad de la familia, que traigan cambios a aquellos hijos que están en una casa con un celular, que vamos manejando nosotros y vamos con un celular en vez de ir platicando y hablando de construir futuro entre nosotros, de arreglar los problemas que tenemos. Yo creo que este gobierno tiene un gran reto y es restaurar la familia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No con una varita mágica, ni nosotros las iglesias tenemos la solución. Dios es Dios. Y Dios está ahí y Él quiere salvar a la familia, quiere rescatar a la familia, pero si nosotros no le damos la oportunidad de entrar a nuestros hogares, déjeme decirle, va a ser imposible. Entonces creo que el gobierno debe hacer programas a través de la televisión, de la radio, donde realmente tengamos programas todos los días, donde la gente diga, así como, no sé si ustedes recuerdan, no sé si usted lo miro joven, pero en mi tiempo, en mi aldea, yo escuchaba Calimán, escuchaba Águila Solitaria, escuchaba Rayo de Plata, escuchaba Frijol el Terrible y todo esto, y estábamos a tal hora va a salir Frijol, ahí vamos a estar como familia, ya estábamos con mi papá esperando que saliera ese programa. Sí tiene una ventaja en edad, Mario, porque yo solo me acuerdo de Calimán y ya fui aquí en Tegucigalpa. No, es un detalle. Pero sí, tiene toda la razón. Hemos perdido ese contacto. Yo hablaba con la gente de producción y es ese recuerdo de que para esta temporada había que estar de cerca de sus seres queridos. De repente la no existencia de tecnología nos permitió mucha más hermandad. Ahora eso se ha perdido. Están en una actividad determinada y alguien está hablando y no, la atención más está en el celular. E incluso eso de no atender cuando un adulto tomaba la palabra en un núcleo familiar era muy mal visto por nuestros antepasados. Y todo eso ahora y eso es común que ocurra. Claro, y ese es el grave problema que hemos entrado en tanta, se puede decir, tantos afanes nos tienen realmente, los han absorbido como familia. Y yo creo que es el momento donde hay que pensar en la familia. Muy bien, hacemos una pausa, ya vamos a continuar aquí esta noche de Jueves Santo en Al Banquillo.
Abre camino. Abre camino, Mario. Así es. Se volvió muy común para nosotros escucharla en tiempo de pandemia. Y este es un buen ejemplo de cómo la humanidad, cuando se une, cuando tiene un propósito bien definido por la preservación de su especie, sobrevive. Nos tomó un bicho que nadie ni las grandes potencias del mundo tenían claro cómo atacarlo. Pero la unidad, el compartir y el asumir responsabilidades, salvó al mundo de millones y millones de muertes. Porque, yo insisto, eso que lo aprendimos de la pandemia, tan rápido se nos está olvidando. O ustedes desde su pastoreo encuentran que sí tenemos una sabia enseñanza en asunto de la solidaridad después del 2020. Creo, Rosendo, lo que decía el pastor Gerardo, necesitamos estar más unidos que nunca. Necesitamos aprender de lo que sucedió en la pandemia, cuántos seres queridos partieron, cuántas personas ya no están, hoy están ausentes. Yo creo que eso es un vivo ejemplo de cómo una enfermedad puede unir, ¿verdad? Y hoy en día, algo que es más poderoso, que se llama Cristo, no ha podido llegar al corazón de las personas, no porque Cristo no quiera, sino porque el ser humano le cierra las puertas de su corazón al Señor. Esta semana que estamos viviendo es una semana de regocijo espiritual, en el cual el pueblo cristiano goza y celebra. Hay muchas jornadas dentro de lo que es la iglesia. La iglesia trabaja en el evangelismo. El pastor Gerardo siempre está en los 4 puntos de salida hacia el interior del país, repartiendo tratados, orando por la gente. Y yo creo que eso es bien importante, Rosendo, porque la gente, en vez de venir bien de un paseo, de un viaje, viene mal, porque ha gastado todo el recurso económico. En vez de traer paz, trae contienda, trae conflicto, divisiones. Y eso es lo que nosotros estamos evitando. Creo que es más importante el regocijo espiritual, poder buscar a Dios, poder buscar la presencia de Dios, invitar al pastorado, salir de 4 paredes como lo ha hecho el pastor Gerardo, que hoy, decía usted, Extra Cámara, ha llegado a las playas, ha llegado el evangelio a las playas. El pastor Gerardo le ha hecho hincapié al pastorado a nivel nacional, que salgan a las playas a repartir tratados, a orar por la gente. Hay muchos testimonios de vida de personas que quizás en ese momento, ¿verdad?, del año pasado que sucedió, reflexionaron y entendieron. Y quizás esta semana hoy están en un regocijo familiar, entendiendo el significado de la Semana Mayor. Miré de unas tomas el martes en el sur. Muchos capitalinos ven el día a las playas de Cedeño. Miré cómo estaban llegando ustedes. Y ya eso es bueno porque se genera la aceptación a las playas, porque ahí también perfectamente puede ser instruido, puede ser guiado y salvado. Claro. Se está entrando en algunos sectores hasta hace mucho tiempo imposibles de verlos. Yo eso lo miré, nadie me lo contó. En el sur, ahora, ¿cómo están estructurándose como iglesia para la multiplicidad de ese mensaje? Y no hablemos de playa, sino de muchos otros sectores donde ahora mismo se está gozando de un periodo de tranquilidad y con la atención a que ese retorno, qué bueno sería, hagámoslo con el entusiasmo con el que salimos desde el viernes anterior. Bueno, Pastor Iría. Creo que es tan importante lo que usted decía y cómo nos estamos preparando. Creo que la iglesia está en los 298 municipios. Se ha tratado de instruir a la mayoría de pastores que tenemos contacto para que vayan a los diferentes bañarios, que vayan también a la playa, que en las entradas de donde está para ir a los diferentes centros turísticos puedan estar dando un mensaje, como lo vamos a hacer aquí en Tegucigalpa. Ya lo estuvimos haciendo, pero lo vamos a seguir haciendo. Todavía queda hoy que la gente sigue saliendo. Ya el viernes pues es más respetado.
y entonces se ha instruido y en diferentes lugares la gente ha tenido buena aceptación. Siempre va a sobrar quien le diga, hey, le tira el tratado en la cara. Hay carros que ni tan siquiera le abren el vidrio y le tiran el tratado. Igual siempre los bendecimos, pero quiero decirle algo, creo que es un buen tiempo para que reflexionemos. Sé que ya mucha gente salió de viaje, pero todavía hoy hay gente que va de viaje y todavía... déjeme decirle, el retorno que vamos a tener el día sábado, el día domingo, es importante que usted, si llegó con bien a su lugar de destino, regrese con bien. No tome, no venga peleando en el camino, tenga cuidado con su celular, acomode aquellas cosas que no están bien como familia y realmente tenga un tiempo de armonía, de paz. No utilice esta Semana Santa para realmente perder lo que más ama a usted. Por eso vuelvo a repetir, y yo creo que tenemos el video ahí para pasarlo luego, donde el video dice que cuidemos en los que nosotros confían. Es importante ese rótulo que usted vio guindado ahí atrás, que está de salida, donde dice feliz viaje, cuiden los que en ti confían. Por eso se puso un rótulo grande y con un texto bíblico, donde es un rótulo donde no hay quien no lo mire, o sea, todo el mundo lo va a mirar y lo han mirado todo el mundo, y ese rótulo realmente creo que le ha impactado el corazón a muchos, porque mucha gente dice, realmente vi ese rótulo y ese rótulo tocó mi vida, y yo tenía pensado de repente comprar un 6 de cerveza por ahí, y yo vi ese rótulo y me detuve, porque yo tengo que cuidar en los que en mí confían. La manera de cuidar a su familia es cuidándose usted. Realmente creo que es un buen momento donde nosotros tenemos que trabajar con la responsabilidad. Bajo su responsabilidad usted lleva una familia, usted lleva a aquella persona que más ama y que más confía en usted. Así es de que creo que, Rosendo, para nosotros como iglesia es un gran reto poder decirle a la gente que Cristo le ama y tiene propósitos para su vida. Creo que Dios tiene un propósito para cada uno de los hondureños, y el propósito más grande es que logremos conservar la vida de la que realmente confían en nosotros. ¿Y quién nos puede ayudar a eso? Solamente Jesús de Nazaret. Bueno, e importante también el mensaje inclusivo, porque muchas veces somos dados hasta desafiar a la autoridad. Hay que tener respeto, hay que escuchar. Pocos escuchamos o escuchan hoy. Y cuando planteo esto, es un mensaje que quiero escuchar para los jóvenes. Normalmente el adulto tiene ciertas capacidades que la vida le fue enseñando que lo hacen entender más las cosas, pero el joven no. No sé si ustedes, Mario, en el pastoreo han encontrado eso. ¿Cuál debe ser el mensaje ideal para ellos? Sobre todo por esa rebeldía que la juventud de estos tiempos tiene y que se resisten. Incluso de una persona humilde o hasta de otro joven que sí está en buen sendero, a que le diga algo o le instruya en algo. Pero, Rosendo, la responsabilidad de las nuevas generaciones para poder instruir a las futuras generaciones. También los adultos, vuelvo a repetir, usted decía, no los adultos, los jóvenes, pero hablemos de los adultos que somos los responsables de infundir a las futuras generaciones esos principios, valores morales, espirituales. Y esa generación se va a encargar de poder producir una nueva generación llena de fe, de valores, principios morales y espirituales para poder tener a futuro algo diferente. Decía nosotros acerca de Timoteo, Dios siempre llamó gente joven. Dios, el único ya anciano que fue llamado fue Abraham, pero la mayoría de los hombres llamados por Dios fueron jóvenes, que recibieron el llamado de parte de Dios y fueron personas que conquistaron, se convirtieron en reyes, se convirtieron en personas importantes dentro de lo que es el proyecto de Dios. Cuando el joven se conecta con el proyecto de Dios, el ámbito va a cambiar, la atmósfera va a cambiar. ¿Cómo llegar a ellos? Pues tenemos que buscar esos métodos dentro de lo que es la juventud, ¿verdad? Como la inteligencia artificial que se está dando hoy en día, ¿verdad? Métodos que hoy están trastornando a la juventud. Recuerde que según de Timoteo 3 dice que muchos dejarán el amor de Dios por el amor a los placeres
de esta vida. Y es ese reto grande. ¿Y cómo conectan en la interactividad? No todo el mundo va a las iglesias y ese es un aspecto que se le respeta, vivimos bajo una sociedad laica, pero los mensajes a veces deben llegar con mucho mayor impacto y rapidez a todo mundo. Eso es lo maravilloso que tiene la tecnología cuando la sabemos utilizar. Pero, ¿cómo conectan con organizaciones no gubernamentales? ¿Cómo conectan con las alcaldías, que pueden también ser, junto a las iglesias, un vehículo fundamental para que el traslado de la información llegue efectiva? ¿Han encontrado esa empatía independientemente del sitio en donde visiten? Porque un punto bueno que tienen las iglesias está en todo el país. Es de las instituciones con presencia hasta en el más recóndito sitio de Honduras. Bueno, creo que lo que usted decía, las autoridades, especialmente con el presidente de Lamón ahorita, han habido pláticas para poder conectar no solo Semana Santa, sino estar conectados todo el año y los años pues que correspondan, que ellos tengan la autoridad. Han habido muchos acercamientos para poder trabajar de la mano con la Iglesia Alcaldía, también con COPECO, con diferentes instituciones que quieren estar de la mano con la iglesia para poder trabajar de la mano. Y creo que eso es bueno, que las autoridades entiendan que la iglesia es como quien dice, una institución que no necesita un pago para servirle al gobierno. Y nosotros hemos sido diferentes voluntarios por años en diferentes instituciones, FONAC y muchas organizaciones que hemos tratado de ayudar en diferentes ocasiones para poder llevar bendición a la nación. Y en este caso para poder transmitir un mensaje un mensaje prácticamente de alerta o de prevención para nuestras nuevas generaciones. Necesitamos conectar, como usted dice, con las diferentes instituciones de gobierno, especialmente con las alcaldías, y lo estamos haciendo. De hecho, por primera vez estamos conectando con los 298 municipios para tener más alcance también nosotros como iglesia y poder introducirnos más al mundo secular, donde realmente dar un mensaje no es lo mismo que darlo en la iglesia, pero que tenemos que tratar de enseñarles de una u otra manera esos principios que pueden rescatar a estas nuevas generaciones que de una u otra manera el enemigo ha sido astuto y ha sido tan astuto que ha ganado su mente, que ha ganado su corazón y están tan metidos hasta el fondo en juegos y en tantas cosas que los tienen realmente como hechizados. Pero nosotros como iglesia nos queda el reto de llevar un mensaje alentador, un mensaje que conquiste, un mensaje que realmente sea atractivo también, porque si no tenemos un mensaje atractivo y tenemos un mensaje solo condenador, tampoco vamos a tener una juventud que quiera venir a las iglesias. Por eso es importante que la iglesia tenga que salir de esa religiosidad y entender que la juventud también tiene hormonas que tienen que quemar y que nosotros como iglesia tenemos que tener actividades donde ellos se involucren, como limpiar la comunidad y hacer cuantas cosas que tienen que venir. Entonces como iglesia estamos pensando en hacer proyectos nuevos y mejorar los que ya estaban haciendo y seguir avanzando para que la juventud se involucre. Bueno, vamos a una pausa. El pastor Gerardo Irías y Mario Vanegas están con nosotros en el banquillo. Ya regresamos. Bueno, seguimos al banquillo. Pastor Mario, Pastor Gerardo, ¿cómo hacen para que se pierda el temor, para involucrar a alguien que quiero que me cuente de esos proyectos, que ahora los están volviendo mucho más amplios en otros sitios del país, donde rescataron a personas que estaban ya casi perdidas, en drogas, en crimen organizado, pero se ha logrado reinsertar al menos en la iglesia, pero ahora van con el paso que quizás es el más difícil, el que ha sido la prueba en esta semana, presentar a esa persona ante la comunidad. Me decía que es de lo más complejo que hay. Creo, Rosendo, que hay algo muy importante, lo decía el pastor Gerardo, que no es fácil poder llegar, pero cuando botamos esa máscara de religiosidad, mire, Cristo vino y no vino a buscar una iglesia, no vino a buscar gente religiosa, Él vino a buscar unos pescadores en la playa. Él vino a buscar gente del vulgo, gente común y corriente, que no tenían voz ni voto,
ni que eran importantes para la sociedad. Pero Dios vino en la forma de Jesús para poder rescatar ese tipo de personas que estaba descartada de la sociedad, de tal manera que en el libro de Hechos capítulo 4 verso 20 quedan asombrados los del Sanedrín, porque dicen: ¿estos de dónde han aprendido este lenguaje si son del vulgo? Si aquí solo hay 2 universidades, el Jalil y el Chamal, y ellos no están aquí. Entonces Jesús llegó a los lugares donde los religiosos no llegaban. Hoy nos toca a nosotros como iglesia enseñarle a los pastores salir de ese paradigma para poder llegar a la sociedad, salir de 4 paredes para poder llegar al alcohólico, para poder llegar al drogadicto, para poder llegar al sicario y hacer, Rosendo, y usted que lo está viendo, tiempos también, como decía el pastor Gerardo, entender muchas veces a la juventud e incorporarla a la sociedad, ese reto más grande que tiene la iglesia. A veces hacemos retiros espirituales en los cuales pues llevamos una palabra 3 días con los jóvenes, o quizás un retiro de 1 día, 2 días, pero tratamos de hacer un trabajo espiritual en el cual la juventud y la sociedad, esas personas que estaban descartadas, que no es fácil que encajen dentro de la iglesia, pero una vez ya insertados dentro de lo que es la iglesia le da un seguimiento espiritual en lo cual hay un discipulado, capacitación, formación para que esa persona esté bien fundamentada y que no vuelva atrás, sino que tenga el carácter, la determinación de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cómo se llevan estos procesos para no desmayar? Porque este proceso de reinserción no es de hoy para mañana. Estos son caminos largos por recorrer y no son ni siquiera de semanas ni de meses, pueden resultar de años. Económicamente, ¿cómo están? O cómo se preparan, o cuáles son las fuentes, porque esto, además de la interacción física, del trabajo mental, se requiere el recurso financiero para la movilidad, para la propuesta puede decir, propuesta de convencimiento hacia esa persona, Pastor Iría. Sí, bueno, creo que es muy importante que la iglesia en su mayoría vive Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe, prácticamente la mayoría de iglesias trabajan con las uñas, trabajan con nada prácticamente, pero con aquellas personas de buena voluntad que ayudan, que siempre están pendientes de algunas organizaciones que están haciendo grande trabajo de la iglesia. Tenemos iglesias que tienen hasta 1000 presos que han estado en presidios y hoy están recuperándose en las iglesias, trabajando de cualquier manera. O sea, es increíble. La iglesia tiene gente que usted se quedaría asustado cómo hacen sin fondos de gobierno. Entonces, este gobierno de este momento, la iglesia tiene que buscar la manera de que ellos quieran invertir una partida en cómo poder ayudar, como dice usted, a poder incorporarlos a la sociedad, a cada una de estas personas que de una u otra manera ya no tienen oportunidad. Y déjeme decirle algo, yo creo que aquí el plan que tenemos es buscar la empresa privada y que la empresa privada pueda abrir oportunidades, siempre y cuando nosotros nos hagamos responsables de una u otra manera de las personas que vamos a traer a buscar un empleo, porque las familias necesitan comer y de una u otra manera hay pastores en este momento que tienen que estar viendo cómo les dan una bolsa de comida a algunas familias de estas que están en las iglesias y que nadie les quiere dar trabajo. Entonces no es fácil, pero nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la manera, cómo poder encontrarles una oportunidad a estas familias que de una u otra manera han sido desechadas por la sociedad. ¿Y la institucionalidad cómo combina, o cuál es la aspiración que ustedes tienen? Porque aquí también hay talento. No debemos dejar de ver hacia esos sectores, muchos desposeídos, olvidados, que podemos perfectamente encontrar ahí grandes profesionales o quizás futuros buenos gobernantes en Honduras. ¿Hay esa conectividad o está resultando complejo? Bueno, hasta este momento pues no ha habido como quien dice un acercamiento así tan directo, pero sí ya tenemos el plan. De hecho ya tenemos un poco adelantada la situación y creemos
que las puertas se tienen que abrir para esto, porque de lo contrario, esta gente lo único que va a hacer es decir, no, pues si no encuentro oportunidad voy a volver al mundo que vivía antes. Pero hasta el día de hoy Dios ha sido bueno y Dios ha sostenido a esta familia, a estos pastores y pastoras increíbles que trabajan con gente de la calle, que trabajan con gente que anduvo en drogadicción, en sicariato y en qué más no decirle. Incluso tenemos gente LGTB que hoy le sirve en las iglesias y usted la miraba antes vestida de mujer y hoy mira un hombrecito completo ahí parado. Lesbianas que antes eran lesbianas hoy las ve siendo lo que son, mujeres. Entonces tenemos todo eso, que ojalá más bien haga un programa usted aquí y podamos traer a unos cuantos de ellos y poderlos tener, sería importante. No, y con todo el gusto del mundo podemos programarlos para escuchar también de sus vivencias, porque la calle es compleja. El que ha estado en la calle en cualquiera de las actividades de bien tiene enormes dificultades. Y no digamos el que está en el mal vivir porque se esconde, porque si está consciente del error que está cometiendo, evita el ojo que lo puede juzgar. ¿Cómo andan buscando, no sé, voy a usar este término, cómo reclutan a esos jóvenes y cómo los convencen para que lleguen? Porque hay otro escenario que resulta difícil, creo que lo hablamos una vez con Mario esto, que se ha avanzado, que piensan que ya lograron ese momento y ese tiempo fundamental para esa persona para que vuelva a la sociedad, pero cae, vuelve al mundo. Bueno, la iglesia... Son lo más difícil de recuperar los que quisieron volver y regresaron. Creo que hay algunos aspectos muy importantes que la iglesia pone como fundamento para la sociedad, tanto para el joven como el adulto, que es una fe. La fe es importantísima en la vida del ser humano. Lo segundo, la convicción. ¿En qué estamos nosotros convencidos? La convicción es importante, Chendo. Y lo otro, la esperanza. Saber que Dios en cualquier momento puede cambiar el escenario de nuestra vida. No importa lo que estamos viviendo en el momento. Puede ser que sea un momento duro, difícil, pero Dios tiene ese poder de transformar y de cambiar. Y sobre todo, el conocimiento no en algo que sea algo como el viento o el aire, sino en algo fundamental como es la palabra de Dios y la promesa de Dios, porque la Biblia está llena de promesas de Dios para cada una de las personas que asisten a una iglesia. Entonces, cuando una persona se fundamenta en la palabra, crea las promesas y esa persona se vuelve más sólida, más firme, más capaz y sigue hacia adelante sin temor a que Dios tarde o temprano le puede cambiar el panorama, porque Dios puede cambiar el panorama. Hoy estamos viendo un mal momento, mañana Dios lo puede cambiar. Por eso Cristo murió y resucitó. ¿Cuántas personas ha tenido que llevar en la iglesia, en el pastoreo, a nivel de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, casos como este, Mario? Mire, es bien difícil decir un número, Chendo, pero le puedo decir que a nivel nacional, ¿verdad? A nivel de nación, como nosotros trabajamos, el pastor Gerardo sabe, trabajo con retiros espirituales en las cuales llevo drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales. Cada mes estamos llevando muchachas que están en drogas, en alcohol y vienen restauradas. Y les damos un seguimiento en el cual estas personas se puedan, ¿verdad?, ser de beneficio para la comunidad, para la familia y para el país. Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos aquí al cierre en Al Banquillo. Bueno, tener la responsabilidad, tener el espacio para compartir y no excederse, son puntos claves. ¿Cómo están las actividades? Además del culto, del compartir, del dar un bocadillo. Ahora es común lo de las alfombras, todo mundo, o la gran cantidad de hondureños que se moviliza, gusta, muchos lo hacen aquí en Tegucigalpa, hemos visto en Santa Lucía, en Danlí, Comayagua es el que dio el inicio a esto que ya es una tradición, Mario. Sí, yo creo que hay fe que hay que respetarlas, ¿verdad? Nosotros también somos respetuosos de la fe. Nosotros tenemos nuestra manera de trabajar,
¿verdad? La Iglesia Católica igual tiene sus fundamentos, tiene su manera de trabajar esta semana mayor. Nosotros trabajamos con actividades como días de ayuno, cultos, vigilias y también retiros espirituales con los jóvenes, matrimonios y ese tipo de actividades en las cuales estamos trabajando. Y hay mucha consejería días, ahora. Sí, en este tiempo, para decirle, Rosendo, ¿verdad? El día de mañana ya y pasado estaremos en los hospitales compartiendo merienda, compartiendo también un tratado, orando por los enfermos, orando también por las personas que vienen del interior del país con un ser querido que viene enfermo. Esa es parte de nuestro trabajo también, en los presidios, estar en los asilos de ancianos también, ir a acuerpar a toda esta gente en este día. Es un día de festejo espiritual. Pero como decía el pastor Gerardo, no queremos que sea solo una semana, queremos que sean todos los días, los 365 días del año, en el cual la persona se pueda acercar al Señor y también la iglesia tenga ese trabajo, ese reto de trabajar los 365 días con la población. Y los felicito y me alegra que compartan en esos sitios, porque lo que gran parte del hondureño y sobre todo los que están en las grandes ciudades buscan es cómo vamos a un lugar, están en todo su derecho, cómo vamos a compartir, y que ustedes se acuerden de esos sitios es una gran obra. Sí, algo, Rosendo, que quiero solo recalcar ya para darle esa oportunidad al pastor Gerardo, es aprovechar, bendecir las personas que sacrificaron también su tiempo de esta semana para poder servir al semejante, ¿verdad? Su hermano. Porque Jesús vino a lavar los pies y los dio un gran ejemplo, servir a los demás. Hay muchas personas que no están en una playa, que no están en un bañario, que no están en el pueblo, están en las calles sirviéndole a la población. A ellos también queremos mandarles un mensaje y decirles que Cristo les ama y que están haciendo una gran labor. Miré una actividad muy positiva de unos profesionales de la medicina que se quedaron aquí en la capital, que han iniciado a revisar sus armarios, su casa. Y siempre en la casa es un común del hondureño, hay algo que ahí está que no ocupamos o que de pronto no le damos el uso que queremos y lo han ido a donar. Ustedes son un buen vehículo, porque miré que estaban en unos centros asistenciales, por cierto, entregándolo, pero ustedes como iglesia también pueden jugar un papel fundamental en ser los indicados del traslado también de este tipo de ayudas. Claro, nosotros lo hacemos. De hecho, nosotros todos los meses vamos a los diferentes lugares a entregar colchas, a entregar provisiones, mandamos comida a los asilos, a los diferentes, como decía el pastor Mario, orfanatos, a diferentes lugares donde nosotros estamos haciendo en diferentes comunidades. O sea, lo hacemos con la diferencia que lo hace cada iglesia con sus medios que tiene, pero no tenemos instituciones que nos digan tengan esto para que los ayuden a repartirlo. Nos gustaría, nos encantaría que las instituciones, como decía usted, así como nos buscaron para cuando íbamos a hacer la caminata, hoy nos buscaran para decirlo, aquí tengan esto, vayan a repartirlo. Y aquí quiero mandar un mensaje también. Por cierto, se han acercado ahora los políticos. No, hombre, ya, bueno, en especial tenemos un buen acercamiento con el señor alcalde, un hombre para qué, muy a la orden de todo, incluso el presidente del Congreso. Han habido acercamientos, pero como les digo, todavía está muy tierno para empezar. Nosotros no tenemos que andar solo pidiendo tampoco, ¿verdad? Pero hay un acercamiento donde al menos ellos no han cerrado la puerta y eso es bueno. Estas propuestas que hemos escuchado, por cierto, la lectura de la Biblia, el compartir, el encontrar textos que nos permitan cambiar, ¿qué tan positivo ha sido para empoderar este tema, la actividad que inició el Congreso con ella? Muy buena. De hecho, estamos trabajando. Yo estoy encargado de la comisión con un grupo de 11 personas, abogados y todo. Estamos para trabajar junto con la Iglesia Católica también, de la mano para trabajar con esta propuesta de ley. Y vamos avanzando, vamos bien. Y creo que eso va a ser de mucha bendición para la nación.
Y aquí es donde quiero mandar un mensaje a los diferentes también diputados que tenemos del país que van a salir de viaje. Son los padres de la patria, el ejemplo. Entonces es importante que ustedes también no vayan a hacer lo contrario a lo que le estamos aconsejando al pueblo, los diferentes ministros, que hagamos también nosotros patria y tratemos de comportarnos de la mejor manera. Que usted no sea noticia el día de mañana y diga, no, encontramos a tal ministro allá embriagado, esto. También nosotros tratemos de dar el ejemplo y como dice el pastor Mario, esa policía, el ejército, toda la Cruz Roja, la Cruz Verde, toda esta gente copeco que se dedican a servir a la nación, de verdad, valga nuestra bendición para ellos también y que oramos para que ellos lo hagan de la mejor manera, ya que sacrifican su tiempo. Ustedes, los periodistas, algunos, bueno, Rosendo se va a ir de paseo, dice, pero... No, aquí estamos. Y mañana, mañana sí tendré un desplazamiento, tiene razón. Pero es un desplazamiento aquí cerca que me permitirá en el día estar de regreso. Yo soy de los que ahora sí camino con la tranquilidad del caso y por asuntos de embriaguez no caeré. Así es que para tener ese primer punto vamos bien y tampoco voy a andar bien custodiado. Yo no puedo correr. Así es que estamos bien. Gracias, Pastor Gerardo. Mario, ¿qué horas son las más habituales en los templos con presencia y con la oportunidad de compartir? Bueno, siempre son de 6 a 8 o de 7 a 9 de la noche. Son los horarios normales que siempre se están dando durante la semana. Ya el día domingo pues, siempre hay a las 8, a las 10 de la mañana y algunas personas de 12 a 2 de la tarde son las reuniones generales. Muy bien. Gracias al pastor Mario Vanegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, y al pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de nuestro país, que nos han acompañado hoy en este Jueves Santo. Por su sintonía, muchas gracias.